Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amados discípulos y estudiantes de DICOT? Qué gusto volver a vernos por este medio y poder compartir un estudio más en esta semana número 3. El tema que vamos a ver esta semana, espero que pueda impactar tanto sus vidas como impactó la mía hace algunos años atrás. Odres nuevos es el tema que vamos a ver y yo te animo para que puedas estar súper listo, preparado, con un corazón muy dispuesto, con tus oídos bien abiertos, pero también vas a tomar tu Biblia, no sé si la tengas en tu teléfono, la tengas por ahí así, física como la mía, pero va a ser muy importante tener la Biblia a la mano porque vamos a ir revisando el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, así que vamos a tener un estudio un poco detallado de algunos pasajes, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Así que adentrándonos a este tema, quiero darte una pequeña introducción que es súper importante. Y quiero recordarte ese día especial. Quiero que puedas ahí recordar un momento, ese día maravilloso, donde recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. Ese día extraordinario donde por primera vez le dijiste a Cristo Jesús, te recibo en mi corazón. ¿Te acuerdas? Yo creo que sí. Y bueno, y es que desde ese día en que Cristo Jesús vino a tu corazón, que lo recibiste por primera vez, todo cambió. Viniste a una nueva vida. Y esto nos lo dice la Escritura. Si recordamos un poquito, 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo. Esta es una de las cosas más extraordinarias, una de las realidades más extraordinarias que nos presenta la Escritura, que nos presenta el plan de salvación a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es que todo es hecho nuevo cuando venimos a Él. Todas las cosas son hechas nuevas. Tú pudiste haber sido un pecador, tú pudiste haber sido alguien que tenía mucha mala fama de pecador, de vicio y de tantas otras cosas que contaminaban tu espíritu. Pero desde el momento en que viniste a Cristo Jesús, todo ese pecado quedó atrás. Dice la Escritura que Dios enterró, que Dios llevó a lo profundo del mar todos tus pecados y desde entonces eres una nueva persona. Todo Él lo hizo nuevo. Ahora tienes una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva perspectiva, una nueva forma de ver la vida, de ver la realidad de la vida. Todo ha cambiado desde ese momento en que Cristo vino a tu corazón. Hay una nueva vida en la que tú y yo estamos caminando. Y es interesante saber que Dios nos ha transformado tanto al punto de que las personas que antes te conocían y ahora te ven y ven tu vida o comparan tu vida desde el momento en que recibiste a Jesús, esas mismas personas que antes te conocían, de seguro, ahora pueden decir, wow, ¿cómo ha cambiado? Ya no es el mismo, ya no actúa igual, ya no piensa igual. Ahora es una nueva persona, porque eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Nos transforma totalmente, nos da un nuevo corazón, una nueva mentalidad, una nueva perspectiva. Todo Él lo ha hecho nuevo. Y quiero que para ahondar en el tema podamos ir revisando Marcos capítulo 2, verso 18, donde vamos a ver tres cosas interesantes acerca de algunos eventos que ocurrieron cuando Jesucristo estuvo allá en Israel y pasaron algunas cosas, algunas discusiones que tuvo con los fariseos para tratar de hacerlo caer. Pero en cada uno de estos eventos Jesucristo lo que hizo fue afirmar las buenas noticias que vino a darnos. Vamos a revisar Marcos capítulo 2, verso 18, y dice la Escritura: cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Vemos aquí tres cosas interesantes. Número uno, una clasificación de los discípulos. Se habla de los discípulos de Juan, de los discípulos de los fariseos y de los discípulos de Jesús. Tal vez nunca antes habíamos visto las cosas de esta manera, pero es interesante ver que Jesús llamó a sus discípulos para hacerlos pescadores de hombres, cosa que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos no hacían. ¿Qué marca esto? La doctrina nueva que vino a enseñar Cristo Jesús.
algo completamente nuevo. No vino a poner remiendos nuevos, Él vino a darnos vestidos nuevos. Él vino a darnos una nueva vida. Él vino a darnos una nueva enseñanza, una nueva doctrina. No tenía que tomar en cuenta lo que habían aprendido los discípulos de los fariseos ni los discípulos de Juan, sino que Él venía con algo nuevo, con algo extraordinario, con una nueva noticia que los iba a impactar a todos, y lo vemos claramente en la Escritura. Vamos a revisar 3 subtemas, y número 1, ¿verdad? Haciendo alusión al tema que estamos manejando, odres nuevos. Somos odres nuevos. Desde ya yo quiero que tú vayas mentalizándote allí y te digas para ti mismo, yo soy un odre nuevo. Somos odres nuevos. Y vamos a ir revisando más abajo en la Escritura, ahí donde comenzamos a leer en Marcos 2, verso 18, vamos avanzando hasta el verso 22. Dice, Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino se reventaría los cueros y tanto el vino nuevo como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos, odres nuevos. Vamos a revisar un poco para que podamos entender. Vemos en este pasaje, en esta escena, cómo preguntaron los discípulos de los fariseos, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Entonces Jesucristo les explica algo que los fariseos no entendían. Ellos por la ley ayunaban 2 veces por semana, pero Jesús les dice, mientras el novio está con ellos, no van a ayunar. Él era el novio. Sus discípulos no podían ayunar mientras estaban con él. En ese momento no ayunaban porque Jesús vino a dar nuevas noticias de gozo. Es decir, que estaban inaugurando algo nuevo, estaban recibiendo algo nuevo. Era todo un evento. En una inauguración, tú y yo no vamos con actitud de ayuno, vamos con actitud de gozo, con actitud de celebración. Y esto era exactamente lo que estaba pasando. Los discípulos de Jesús estaban recibiendo algo nuevo, algo extraordinario. Era todo un evento para ellos lo que estaban recibiendo de Cristo Jesús. Por eso estaban en una actitud de gozo y no iban a ayunar como sí lo estaban haciendo los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan. Entonces, ¿qué vemos aquí? Con la actitud de los fariseos, lo único que ellos resaltaban o comenzaban a manifestar era la religiosidad. Y esto nos deja ver claramente cómo la religiosidad encasilla en esquemas rutinarios. Ayunaban de lunes a jueves, pero ya no lo hacían por devoción, lo hacían por ley, lo hacían por algo estructurado que ellos manejaban. Y número 3, pensaban que a través de formas y métodos podían agradar a Dios. Pero Jesús enseñó algo totalmente diferente. Verso 21, 22, lo revisamos, cómo el Señor le habla acerca de que no se puede poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Es decir, que lo nuevo que Jesús traía no podía ponerse en una estructura vieja. Tenía que ser transformado, tenía que ser un odre nuevo que reciba lo nuevo que Jesús traía, lo extraordinario que Jesús estaba trayendo. Entonces, no es prudente ponerle al viejo sistema parches del nuevo sistema. Jesús les dijo, todas las cosas son hechas nuevas, dándoles a entender con esto que ellos tenían que cambiar totalmente su forma de pensar
desprenderse de esas viejas estructuras, de esa ley, de esos esquemas, de ese sistema viejo, para que ellos pudieran recibir lo nuevo que Él estaba trayendo a sus vidas. Les estaba diciendo que era necesario convertirse en odres nuevos para recibir lo nuevo que traía Jesucristo, que traía Él para darle. En la explicación continua, Jesucristo viene y les dice en el verso 22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y quiero que podamos explicarlo un poquito. Los odres eran hechos de piel de cabrito. Se cosían en los hoyos y las patas, y esto servía para guardar el vino. Era como un depósito donde se guardaba el vino para que se añejara, para que estuviera muy bien conservado. Pero cuando el odre era expuesto al sol, al viento, a la arena, al uso, a la continuidad de todos los días, a estar usándolo continuamente, y justamente el proceso de fermentación hacía que el vino, que el odre se vaya partiendo por el paso del tiempo, por el uso que se le daba, por lo que contenía ese vino que se estaba añejando. Entonces, Jesucristo trataba de explicarles que muchas veces el tiempo, y de hecho ellos mismos, el tiempo que habían pasado apegados a la ley, apegados a las estructuras, ellos se habían convertido en odres viejos, donde el vino nuevo que Jesucristo venía a depositar no podían contenerlo, no podían recibirlo porque se habían convertido en odres viejos. Entonces el Señor les habla, pero un odre nuevo, al vaciarse el vino, el odre podría estirarse, dando así flexibilidad para lo nuevo. Jesucristo quería demostrarles que era necesario desprenderse de todo lo viejo para que pudieran recibir lo nuevo. Pero algo interesante que el Señor nos habla aquí a través de este pasaje es que los odres viejos no se botaban. El proceso para convertir un odre, para que pueda contener el vino nuevo, era muy largo, era muy extenso. Entonces, no podía desechar un odre viejo. Tenían que ser renovados, tenían que ser transformados, tenían que pasar por un proceso de transformación. Y para esto eran necesarias dos cosas. Número uno, el agua, para que pudiera nuevamente el cuero hidratarse. Y número dos, el aceite, para que pudiera la piel nuevamente volverse flexible. Y quiero decirte aquí algo interesante. El agua representa la palabra y el aceite representa la unción, es decir, el poder del Espíritu Santo. Tú y yo, al pasar el tiempo, podemos convertirnos en odres viejos. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que necesitamos ser odres nuevos. Necesitamos ser transformados continuamente por el agua, que es la palabra, y por el aceite, que es la unción, que es el poder de Dios, para que seamos continuamente renovados, siendo odres nuevos, donde Cristo Jesús venga y deposite lo que Él tiene para nosotros. Entonces, para entender lo espiritual, las enseñanzas de Jesús, el poder del Espíritu Santo, tenemos que ser odres nuevos. Para recibir la palabra del Señor continuamente, necesitamos ser odres nuevos. Muchas veces pensamos que por el tiempo que tenemos en el Señor, ya no tenemos que aprender. Cuando tú y yo perdemos la expectativa de recibir continuamente la palabra de Dios, entonces nos hemos vuelto odres viejos y tal vez sin pensarlo nos volvemos religiosos. Es decir, que ya hemos tomado las cosas de forma tan rutinaria que ya no tenemos expectativas de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Pero hoy quiero decirte, somos odres nuevos que a través del agua, que simboliza la palabra del Señor, y a través del aceite, que es la unción, que es el poder del Espíritu Santo, tú y yo día a día vamos a ser odres nuevos para recibir todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros
a través de las buenas noticias de Cristo Jesús. Número 2, vamos al subtema número 2, recogiendo espigas en el día de reposo. Y esto lo vemos ahí, ¿verdad? Donde acabamos de leer en Marcos capítulo 2, versos 23 al 28. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Tú puedes seguir leyéndola ahí, de seguro tienes tu Biblia ahí, pero quiero explicarte rápidamente a dónde Jesús quería llevarlos con esto. El día de reposo había sido, que es el día sábado, sí, había sido un día separado para reposar, para descansar, pero tanto lo habían vuelto una ley que prácticamente las personas tenían que volverse inmóviles y no hacer nada en ese día. Entonces los discípulos de Jesús, como estaban recibiendo lo nuevo de parte de él, en un día común y corriente se acercan por ahí y ven que estaban cerca ahí unos terrenos sembrados. Se acercaron a arrancar las espigas de grano y ya los fariseos lo vieron como que los discípulos estaban trabajando y comenzaron a criticar lo que ellos estaban haciendo. No tenían experiencia de ser fariseos, simplemente tuvieron hambre y tomaron las espigas, pero los fariseos juzgaron como un acto ilícito lo que ellos estaban haciendo por ser día de reposo. Qué casualidad que los mismos que no reconocen a Jesucristo fueron los mismos que lo criticaron cuando él intentó hacer algo nuevo, cuando traía algo nuevo. Ellos no tenían conocimiento de la Escritura, no pudieron reconocerle. Pero Jesucristo les dio una gran enseñanza a través de este pasaje. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Si algo interesante vemos en este pasaje es que lo que aquí sobresale es la necesidad que tiene el hombre. Los discípulos tuvieron hambre y comieron las espigas que encontraron. Los discípulos tuvieron una necesidad y vieron la forma de cubrirlo. Entonces, la necesidad humana está por encima de un rito o de una ceremonia. El mismo día de reposo se dio para satisfacer una necesidad humana y era el descanso. Jesús es el Señor aún del día de reposo. Pero los fariseos lo habían llevado totalmente a una estructura, a una ley que pretendían que la gente no hiciera absolutamente nada, aun si tenían una necesidad. Entonces, no es una declaración para violar una ley lo que el Señor Jesús estaba enseñándoles, sino más bien que la necesidad humana estaba por encima de todo rito o ley que ellos pretendían mantener. Sus discípulos siempre estuvieron listos para recoger una cosecha, lo que la religiosidad muchas veces lo impide. Los odres viejos habían hecho del día de reposo un afán. Lo único que pretendían era seguir al pie de la letra la ley, trayendo afán y juicio a todo aquel que no se apegaba a esa ley o no hacía lo que ellos estaban planteando. Se había cambiado por completo el concepto del día de descanso por un hábito religioso muy riguroso, en donde se cansaban de estar pendientes de que otro no haga lo que ellos habían implantado. Entonces vemos claramente cómo el Señor trae algo nuevo. Y número 3, sanando en el día de reposo. Creo que muchas veces hemos escuchado también este pasaje. En Marcos capítulo 3, verso del 1 al 5, dice que Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio un hombre que tenía una mano deforme. Como era día de descanso, los enemigos, los fariseos de Jesús, lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven, ponte de pie enfrente a todos. Luego se dirigió a los acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús entonces los miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió
y la sanó y su mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tratar de matar a Jesús. Entonces nuevamente vemos un evento, cómo Jesús llama a este hombre enfermo para sanarlo. Vio su necesidad más que la ley que los fariseos estaban implementando. Satisfacer una necesidad iba a significar hacer el bien, no sería satisfacer el mal. Y vemos a Cristo Jesús como nuevamente trata de enseñarles el punto que ellos no estaban preparados para recibir lo nuevo que Él traía. Ellos estaban tan estructurados en lo que habían recibido, en lo que habían estructurado por tantos años, que no estuvieron dispuestos a recibir lo nuevo, las buenas noticias, el tiempo de gracia que Cristo Jesús traía para ellos. Entonces, con esto, tú y yo, ¿a dónde debemos enfocarnos? Discípulos de quién tú y yo somos, ¿de Juan el Bautista, de los fariseos o del Señor Jesús? Definitivamente somos discípulos de Jesús. Debemos estar prestos siempre a recibir lo nuevo que Él ha traído para nosotros, las buenas noticias, el evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Somos odres nuevos y debemos estar listos para recibir lo que Él tiene para nosotros día con día. ¿A quién nos queremos parecer entonces? Definitivamente a Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Hoy debemos venir a Cristo Jesús pidiéndoles que nos haga odres nuevos, para que ese vino fresco que es su Espíritu Santo pueda derramarse en nosotros. Cuando entendí que el Señor quiere hacernos odres nuevos para recibir todo lo bueno, maravilloso y extraordinario que tiene para nosotros, mi vida nunca más fue la misma. Y anhelo que tu vida sea transformada y que desde hoy comiences a caminar teniendo presente que tú eres un odre nuevo y que día a día tienes algo poderoso, maravilloso y extraordinario que recibir de parte de Dios a través de su palabra y de la unción, que es el poder de su Espíritu Santo. Te animo para que podamos orar y decirle a Dios: Padre, haz de nosotros odres nuevos para recibir todo lo nuevo, lo maravilloso y lo extraordinario que Cristo Jesús trajo para darnos en este nuevo tiempo de gracia que estamos viviendo, Señor. Queremos ser odres nuevos para recibir de ti, para no bloquearnos, Señor, sino estar listos, dispuestos a ser enseñados por Cristo Jesús, nuestro Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Me despido creyendo que el Señor ha edificado tu vida a través de este estudio y que camines desde hoy siendo un odre nuevo. Te bendigo y te abrazo.